que hoy que nos toca ver es cimentados y estables. Estamos viendo, ahorita vamos en Colosenses 1 y vamos a ver el capítulo 1, versículo 21 al 23. Van a ser 3 versículos, pero esos versículos me causaron un poco de problemas y al rato vamos a ver por qué. Y vamos a ver los puntos que vimos el sábado pasado. Y el primer punto que vimos de lo que aprendimos fue que el Mesías es la cabeza de la comunidad. El Mesías fue el primero y el último. El siguiente punto que vimos fue, Él es el primero en todo porque fue el primero en resucitar. Él fue, como dice la palabra, Él es el primero en la creación, el primogénito de la creación, pero también fue el primero de todos nosotros que resucitó para eternidad. Porque hemos visto en la Escritura que ha habido muchas resurrecciones. De hecho, cuando el Mesías murió, se habla de que las tumbas se abrieron y que muchos salieron, que resucitaron muchas personas, pero no fueron resucitados para vida eterna. Fueron resucitados y volvieron a morir. Nuestro Mesías fue el primero, fue el primogénito o el primero en resurrección para eternidad. Hemos visto a lo largo de la historia que la gente testimonios de gente que ha resucitado, pero todos ellos han vuelto a morir. Todos ellos han cumplido con la ley que nos restringe, que nos tiene atados a este mundo caído, que es la muerte. Entonces, nuestro Mesías es el primero en la resurrección para vida eterna. El siguiente punto que vimos fue, el Padre le agradó que habitara en Yahushua toda la plenitud. Esa palabra es una palabra profunda, la vimos el sábado pasado. Es la palabra pleroma. La palabra pleroma no solo que quiere decir plenitud, quiere decir cumplimiento, restauración, realización. Es una palabra que quiere decir mucho, es más amplia de que solo nada más plenitud. Quiere decir algo que es completado, totalmente completo. El siguiente punto que vimos fue que Yahweh reconcilió todo consigo mismo por medio de la sangre preciosa del Mesías. En este punto vimos que por causa del hombre toda la creación padece la caída, esa corrupción que el hombre trajo por su caída. También la creación tiene esa consecuencia. Toda la creación padece por causa del pecado del hombre. Si el hombre enferma, también la naturaleza enferma. Vemos en nuestros días, hemos visto cómo la naturaleza está enferma. Grandes situaciones suceden, grandes problemas, y por causa del hombre la mayor parte de ellas. Esos son los puntos que vimos la semana pasada. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo, un pequeño paréntesis. Quisiera ver un poco un contexto, porque vamos a entrar en unos versículos y para poder entender completamente esos versículos me gustaría que entendamos el contexto geográfico y el contexto cultural que tenían los colosenses. Puse ahí un mapa, el mapa y el punto ese es donde dice que está Colosas. Como vemos actualmente es área de Turquía y está en un punto que 300 años antes del Mesías, hasta 200 años antes del Mesías, era una vía principal, era por ahí pasaba mucha gente porque un paso al puerto. Entonces esa ciudad llegó a crecer mucho, pero 200 años antes del Mesías hubo un gran terremoto que provocó que la gente saliera de Colosas y dejó de ser paso, vía que por donde pasaba porque empezó a decrecer la población por miedo. Entonces se fundó otra ciudad
al lado, y Colosas dejó de aparecer como una ciudad principal. En aquellos tiempos, en el tiempo del Mesías y en el tiempo de Pablo, no era una de las ciudades principales. Se cree que por eso Pablo nunca pasó cerca de Colosas, pero nunca llegó a la iglesia de Colosas. Se cree que el fundador de la iglesia en Colosas fue Epafras. En el versículo 7, que ya leímos, Pablo expresa que Epafras fue el que les ha dado la enseñanza. Recordemos algo, en aquellos tiempos el pueblo de Israel, cuando fue la diáspora, se fueron por todo el mundo y fundaron muchas sinagogas, fundaron muchos lugares de reunión. Entonces ellos llegaban a los lugares de reunión de las ciudades donde ellos empezaron a vivir, y se fundaban las sinagogas. De tal forma en que se cree que Epafras llega y le habla a la comunidad que está en Colosas, y muchos gentiles que se congregaban en las sinagogas, que en las escrituras a veces se les llama los de la puerta, o se les llama los que son parte de la sinagoga, pero no son completamente convertidos. ¿Por qué? Porque les faltaba algo, era la circuncisión. Entonces no podían pertenecer a la comunidad, y eran nada más los que estaban cercanos, ¿verdad?, a la puerta, los prosélitos de la puerta, que les llamaban los prosélitos. Entonces llega Epafras y habla con ellos, y creen en el Mesías Yahushua como su Señor, como el Mesías que se habla en las escrituras. Y después de eso empieza a haber un poco de problemas en Colosas, y empieza a haber muchas doctrinas, y empieza a haber muchos problemas culturales ahí dentro de Colosas, porque no era una ciudad, era una ciudad gentil. Tanto que Epafras va a Roma y se junta con Pablo y le expresa todo lo que vemos en la carta, que es una comunidad que ama al Señor, todo lo que ya hemos estado viendo en el capítulo 1. Y Pablo empieza a hablarles de cómo él es un apóstol que fue reconocido por el Mesías, que fue escogido por el Mesías, y él les empieza a explicar que la forma correcta, lo que vamos a ver en la totalidad de la carta, les empieza a exhortar, ¿verdad?, de que no se vayan por muchos corrientes. Estos choques culturales los vamos a ver a partir del capítulo 2, y van a ser fuertes, como el sábado pasado lo comentó Douglas. Se ha tomado esta carta y se ha tomado en un contexto muy diferente a lo que vamos a estar viendo después en otros sábados. Pero hoy nos toca ver los siguientes versículos, que son 21 al 23. Y este versículo vamos a iniciar, y dice: a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas, ahora los ha reconciliado. Recuerden, el contexto de Colosas era un contexto gentil, donde había conocimiento de Torá, había conocimiento de las escrituras de Moisés, la cultura, había un pequeño remanente ahí de exiliados de Israel que tenían una forma de vivir, y era interesante para los de Colosas cómo vivían, y ellos entraban a esa comunidad sin pertenecer por completo. Y entonces Pablo les dice: a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos, porque ahora habían creído en el Mesías, dice, por tener la mente ocupada en las obras malas. Ahora, dice, aún ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos. Esa palabra enemigos es ekdros. Y la palabra ekdros no nada más es un enemigo, sino que es algo más activo.
es un enemigo que está tratando de atacar a alguien. O sea, que eran en realidad como Pablo. Pablo no nomás era un enemigo, era alguien que estaba combatiendo contra la fe. Entonces Pablo les dice a los Colosas que en un tiempo ellos también eran esa clase de enemigos, que estuvieron atacando al pueblo, ¿verdad? Pero les dice el por qué, porque tenían la mente ocupada en las obras malas. Recuerden algo, todas las personas que están ajenos al contexto de la palabra de Dios tienen sus propias leyes. De hecho, si se fijan, aún en tu cuadra, en tu colonia, tu vecino tiene unas reglas muy diferentes a las que tú tienes para instruir a tu familia. Entonces, llega un momento en que antes en el pueblo de Israel no era así. El pueblo de Israel se tenía una costumbre, unas leyes, unas formas de educar. Y toda la familia o todos los vecinos o toda la comunidad tenían una misma forma de educación y tenían los mismos valores y tenían una misma ética y unas mismas costumbres. Llegó un momento que en la dispersión se topan con que no todo el mundo tiene los mismos valores, no todos tienen los mismos valores a los que tenemos nosotros. Y eso que nosotros en algún momento tuvimos también, tuvimos otros valores, estábamos alejados de la palabra de Yahweh, estábamos alejados de lo que era ético, pero ¿según quién? ¿Según el mundo o según Yahweh? Estábamos alejados de la ética de la palabra de Yahweh. Esa ética que Yahweh nos menciona, los que no saben, de 3 a 4 tenemos clases de Torah, que estamos viendo mandamientos, estamos viendo los mandamientos así crudos, tal cual se expresa en la palabra. Y nos hemos estado dando cuenta que hay muchas costumbres que tenemos aún hoy en día como creyentes, que están en contra muchas veces de lo que el Padre nos pide que hagamos. Y conforme vamos estudiando la palabra de Dios, la Torah, nos vamos dando cuenta que hay leyes y que hay formas éticas de pensar que están alejadas a lo que Yahweh nos pide. Entonces, cuando nos enfrentamos a la palabra de Yahweh, vamos viendo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como nos pide Pablo. No os amoldéis a este siglo, ¿verdad? No se amolden a las costumbres, o sea, no nos hagamos como la forma que tienen ellos, sino que tenemos que amoldarnos a la forma en que la palabra nos pide que estemos caminando. Entonces, en la época que Pablo está escribiendo esta carta, le está hablando a unas personas que en cierta manera se convierten de lo que era antes su forma de caminar, se convierten ahora al Mesías, Yahoshua, y tienen que seguir la ética y la costumbre de lo que pide la palabra de Dios que sigan. Entonces, esa es la forma, en la mente ocupada en las obras malas. Y todos nosotros en algún tiempo fuimos de esa misma manera. Todos teníamos nuestra propia forma de pensar de qué es lo justo. Esa palabra a veces es problemática, sobre todo para los que hemos sido padres. Siempre hay un hijo que nos dice, es que no es justo. Digo, bueno, depende de quién lo esté preguntando, ¿verdad? O depende de quién lo esté interpretando. Para ti, ¿qué es justo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos nuestra propia definición de justicia. Para el mundo, su definición de justicia es una. Para la palabra de Dios, la definición de justicia muchas veces es otra. Entonces, nosotros tenemos que tener la definición de justicia en nuestra mente, dependiendo de lo que dice la Escritura, que es justo, que es sano, que es bueno, que es ético. Porque el mundo, para nosotros, está perdiendo la ética y la moral. Pero para el mundo dice, no, nos estamos amoldando a la evolución de los tiempos.
y eso es normal. Ya no existe lo que le llamaban ética hace 50 años, eso ya no existe. Para ellos ha ido evolucionando. Para nosotros se perdió completamente la ética y la moral. Entonces, dependiendo de dónde o de qué lado estés, es lo que rige en tu vida. Entonces, por eso Pablo habla de que en otro tiempo ustedes estaban ocupados en esas ideas que tenían antes de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era ético, ¿sí? Lo que era justo. Pero ahora, dice la siguiente parte, dice, tener la mente ocupada en las obras malas. Ahora los ha reconciliado. Catalazo. La palabra catalazo es una raíz que es alazo, de transformar, de cambiar, de mudar, de quitarte algo y ponerte algo. Es la palabra de lo que hemos dicho muchas veces, de ya no seguir por el mismo rumbo, sino que hacer un alto, realmente hacer un cambio y cambiar el rumbo realmente de nuestro caminar. Entonces, la palabra que dice, ahora los ha reconciliado, es que ahora los ha literalmente les ha hecho que ustedes cambien, ¿sí? En su forma aún de pensar y de conducirse. Y luego dice el 22, vamos a entrar al 22. ¿Sí puedo? El 22. Dice, en sus cuerpos físicos por medio de la muerte. En su cuerpo físico por medio de la muerte, en el cuerpo físico de Yahoshua, por medio de su muerte. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué Pablo tuvo que integrar o meter esta pequeña palabra para que se entienda? En aquellos tiempos empezaban a haber muchas filosofías y muchas teorías acerca del Mesías. Pero Pablo aquí establece algo, en su cuerpo físico por medio de la muerte. Y luego dice más adelante, para presentarlos a ustedes santos, intachables e irreprensibles delante de él. Pablo habla de un Mesías completamente hombre, humano, de carne y sangre, combatiendo muchas de las filosofías que había antes, que el Mesías era un ángel, que el Mesías era un espíritu. Empezaban a hacerse muchas filosofías. Las mezclas filosóficas de los romanos, de los griegos, aún de los babilonios empezaban a influir. Estamos hablando que eran 50 años después del Mesías y ya empezaban esos problemas de ver quién era el Mesías. Entonces Pablo habla de un Mesías completamente hombre, que murió, que derramó su sangre, y esa sangre por medio de la muerte para presentarlos a ustedes santos. Ahora, no es que por la muerte del Mesías ahora yo soy el hombre más santo del mundo, ahora soy irreprensible, ahora no tengo ningún problema, no. Es que se nos presenta delante de Yahweh como el que padeció por nosotros, y tenemos nosotros que en ese cambio empezar a actuar como del cambio, vaya, de lo que hemos sido rescatados. Y luego dice, para presentarnos a ustedes santos, hagios. Esa palabra es apartados de, como ya lo hemos visto muchas veces. ¿Apartados de qué? Apartados del mal, apartados del pecado, apartados de la impiedad. ¿Y qué quiere decir impiedad? Es no tener ley, no tener una ley que me restrinja, que me guíe. Entonces tenemos que ser santos, apartados de la iniquidad. Iniquidad quiere decir eso, un hombre sin ley, un hombre sin instrucciones, un hombre que va por su mundo, como Dios le dio a entender, ahora sí como dicen. No, es una persona que tiene sus reglas bien marcadas, una persona que tiene un camino que seguir. Y luego dice intachables, de la palabra amomos,
Esta palabra, momos, es sin defecto, sin mancha. Tenemos que caminar y seguir esas instrucciones que nos permitan caminar con la frente en alto. Lo he dicho en varias ocasiones, cuando yo voy por la calle, en mi coche, y me paso un alto, yo después de que me paso ese alto, voy viendo para todos lados el retrovisor y voy viendo dije yo, para ver si no me vio un agente de tránsito, ¿sí? Entonces voy temeroso, voy con estrés y más si me voy brincando cada alto que me encuentro, voy a tener más problemas de estrés. Pero cuando estoy caminando y me paro en el alto, volteo por los dos lados, me paso, yo puedo estar sin estrés, sin infringir leyes, tranquilo, caminar ahora sí literalmente con la frente en alto. Cuando nadie tiene por qué poner el dedo y acusarme de algo, yo puedo caminar con la frente en alto. De eso se trata, que podamos ser de una manera de que nuestro caminar podamos estar con la frente en alto sin temor a que nos juzguen de algo indebido. Y luego después dice, e irreprensibles, anecletos, no acusado, irreprochable, es parte de eso, de que no tenemos nada pendiente, no tenemos algo de que se nos acuse. Entonces, el Mesías en su cuerpo físico, por su sangre, nos dio la posibilidad de empezar una nueva vida. Ahora sí, como dice la palabra, todas las cosas, todo lo viejo pasó, ahora es hecho nuevo. Pero cuidado con esa palabra, porque si es cierto, la misma palabra lo dice, que ya todas las cosas pasaron y todo es hecho nuevo. Es como si yo tengo una libreta con mi diario, con lo que he vivido en mi vida, y llega un momento en que me dice el Señor, mira, todo esto, rómpelo. No pasó nada. Ahora toda la libreta que sigue es nuevo, en blanco. ¿Qué vas a anotar en ella? ¿Lo mismo que ya habías anotado? ¿Lo que se te perdonó? ¿O vas a empezar a tener una nueva escritura de tu vida? Vas a escribir algo nuevo, lo correcto, el camino por el que debes estar caminando. Entonces, sí, todo lo viejo de mi vida ya fue borrado, pero es que tengo que tener cuidado en cómo voy a caminar en mi vida de que se borró todo en adelante, porque todo eso se me va a hacer juzgado también. Y vamos a entrar al versículo 23. Creo que hoy vamos a salir temprano, pero bueno, vamos a ver hasta dónde es real que salimos temprano. Dice el 23, esto es, si permanecen cimentados y estables en la fe, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia que han oído, la que se le ha predicado a toda criatura debajo del cielo. De esta buena nueva yo, Shaul, llegué a ser servidor. Aquí nos encontramos varias palabras muy interesantes. Dice, esto es, si permanecen cimentados. Demelio es colocar una base y erigir algo que no se va a mover, que está cimentado. Erigir algo como cuando ponemos la columna, ¿verdad? Primero en la columna se ve el cimiento y dependiendo del cimiento es lo rígido que va a quedar la construcción. La siguiente palabra es estables, hedraios, que quiere decir inmóvil. Ahora, yo puedo hacer una estructura y puedo ponerle una base, una columna, una base, pero si no está bien cimentada, esa base se va a mover. Como mi casa, de repente se ha visto que mi casa no está al fondo, sino que tiene movimiento. Yo creo que todas las casas tienen algún movimiento en algún momento, ¿sí? Por eso de repente sale una que otra cuarteadura o algo así, porque no está moviéndose. Bueno,
En este caso, esto es si permanecemos cimentados, o sea, bien arraigados como bases y permanecemos estables, inmóviles en la fe. Aquí entra un problema que muchos nos hemos topado, y este problema es: yo ya creo en Jesús, mis papás creen en Jesús, mi abuelito era pastor, mi papá es pastor, yo no tengo problemas, yo ya creí, yo ya soy salvo. ¿Y cómo vives tu vida? ¿Quién sabe cómo viva su vida? Como cualquier otra persona del mundo. Eso no es una persona estable ni bien fundada. Eso es una persona que se ha movido, que se ha ido con la corriente, se ha movido de la fe. Dice, sin dejarse apartar, metaquineo, irse a otra parte, remover, que se mueva. Aquí hay algo que tenemos que tener bien claro, que es, una vez que creo en el Mesías, a mí en ciertos momentos me enseñaron que ya siempre voy a ser salvo, que no tengo ningún problema, que una vez que yo levanté la mano y creí en el Mesías, tengo la vida eterna comprada. Pero la palabra constantemente nos está diciendo que debemos de estar firmes y bien cimentados, que no debemos de movernos. Y aquí Pablo lo pone como un condicionante. Si se fijan, la palabra dice, esto es, si permanecen cimentados y estables en la fe, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia que han oído. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es esa esperanza que hemos hablado aquí muchas veces? Es esa resurrección. Esa esperanza de resurrección y vida eterna. Ese reino que viene pronto, que esperemos que venga pronto y esperemos que venga en nuestros días. Muchos dicen que no venga porque va a ser un día terrible, así lo menciona la palabra, pero muchos de nosotros ansiamos ese tiempo. Pero hay una condicionante, como lo digo, si permanecen estables. Ahora, a mí en un tiempo hubo conflictos, hubo a veces hasta discusiones entre miembros de familia, o todo eso de la temática del salvo siempre salvo, ¿verdad? Y Pablo constantemente nos está expresando que debemos de estar constantes y firmes. Y una de las que a mí me llenó de luz, y que a mí una de las partes de la palabra de Dios que a mí me abrió los ojos en este tema, y el cual nos da una responsabilidad enorme, que debemos de estar firmes, es la carta de Romanos. Cuando yo leí Romanos, específicamente Romanos 11, y más específicamente si empiezo a leer en Romanos 11, 17, a mí me dio, analizando, una vez estábamos, como lo hacíamos comúnmente, Douglas y yo estábamos analizando, estábamos viendo el libro de Romanos. Cuando llegamos aquí, surgieron muchas dudas y surgieron muchas preguntas, porque leamos lo que dice, y si alguien está hablando de la iglesia, si se acuerdan de Romanos 11, está hablando del árbol, ¿verdad? El que fuimos injertados, dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te has hecho partícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú por tu fe estás firme.
no te engrías, dice esta versión, y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Wow. O sea, si crees que estás injertado en el olivo natural y crees que ya participas de esa savia, ya eres parte del pueblo de Yahweh, ya eres parte, no te jactes, ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero vamos a leer un poco más. Si puedo pasar la diapositiva a la siguiente. Dice el 22. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, con el pueblo de Israel en cierta manera, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Yahweh es poderoso para injertar de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a estos que son las ramas naturales los injertará en su propio olivo. Cuando leímos y cuando analizamos esta parte de la escritura, hubo varios cuestionamientos. Las ramas de las que dice el versículo que es 20 en adelante, está bien, por su incredulidad lo dejaron, pero tú por tu fe estás firme, no te engrías y ten cuidado, porque Elohim no perdonará las ramas naturales y a ti tampoco te perdonará. Estamos hablando de personas que fueron injertadas, personas que son salvas, personas que creyeron en el Mesías, que se congregan, que permanecen. Pero si en algún momento no eres, como dice el versículo 23, esto es, si permaneces cimentados y estables en la fe, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia. De otra manera, también puede ser, ahora sí, no sé si han visto, ahora abundan las imágenes, cuando un río está muy fuerte y crecido y empieza a golpear la orilla ahora sí que del cauce, y hay una casa cerca del cauce y empieza y la casa se empieza a mover y deslizar. De ahí en adelante la casa se va a ir. Una vez deslizándose, la casa se va a ir. Pues corremos el mismo peligro. La corriente de este mundo nos está golpeando. Si llegamos a deslizarnos, es muy difícil quedar en pie, porque el mundo, una vez que te agarra, te maltrata mucho. Entonces, tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer, tenemos que estar cimentados en la palabra de Yahweh. Estamos hablando de que muchas de las doctrinas actuales, muchísimas, hemos hablado de muchos casos aquí enfrente, desde congregaciones que están en un bar, que ahora es la congregación del bar, y se reúnen en un bar, y congregaciones que están tratando de ganar al mundo, adaptándose al mundo. Wow, o sea, la palabra te está diciendo todo lo contrario, que no nos adaptemos al mundo. Al revés, tienes que permanecer firme y con tu ejemplo vas a atraer a las naciones de alrededor. Esa era la idea principal de Yahweh para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice, tú vas a hacer luz en las naciones, de tal forma en que cuando ellos vean en ti que tus leyes son buenas, que tus leyes son perfectas y que tú juzgas con verdad y que eres próspero, ellos van a decir, wow, que próspera es esta nación y que justa es esta nación, y ellos van a querer ser parte de ti. Así debe de ser el pueblo de Yahweh. Debe de ser íntegro, justo, de tal manera en que atraigas la atención de las personas que están alrededor tuyas y que ellas quieran ser como tú, no tú como ellas.
Es el gran error de las iglesias a través de la historia, adaptarse al mundo para ganar al mundo. Estamos actuando en contra de las escrituras, en contra del principio básico de Yahweh, que es tú atrae al mundo. Entonces, la palabra nos dice que debemos de estar firmes, que debemos de estar ahora sí que bien cimentados. Entonces, por eso el título de la palabra, cimentados y estables. Entonces, tenemos que recordar que vivimos momentos muy difíciles. Muchos creemos, porque yo también lo quiero creer, que ya son los últimos tiempos. Lo que viene a continuación va a ser fuerte contra la iglesia. En muchas áreas ya hay problemas contra la iglesia. Se les ha prohibido muchas cosas. Ahorita me acabo de enterar que arrestaron a un rabino en Europa porque la costumbre de la familia era hacer la circuncisión. Entonces él hizo la circuncisión a un miembro de su comunidad y lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Entonces ya no hay tolerancia, y ya no hay tolerancia para la palabra de Dios. Entonces, poco a poco el mundo va a estar en contra de nosotros. Lo que pasó en los Juegos Olímpicos es otro gran ejemplo, ¿verdad? Entonces, ha habido mucha persecución ideológica contra la iglesia y contra los que creen diferente a las ideologías que se están moviendo actualmente. Entonces, todas las ideologías tratan de arrastrar, de tal forma en que las iglesias se están amoldando a las ideologías. Hay iglesias en Estados Unidos y en varias partes de Europa que están aceptando pastores homosexuales, pastoras lesbianas, integrantes, ellos casan a parejas del mismo sexo. Está sucediendo. ¿Por qué? Porque no quieren estar fuera del mundo, porque no han querido ser diferentes, porque no han podido o no han sabido marcar la raya de hasta dónde el mundo puede llegar a ellos. Entonces tenemos que permanecer inmóviles, que nada nos mueva, nada nos mueva. Entonces esa es la gran responsabilidad de la iglesia actual, la gran responsabilidad de cada uno de nosotros de vivir con el ejemplo de ser inmóvil a las corrientes de este mundo. Entonces, con esto creo que sí terminamos algo temprano. Qué bueno, vamos a poder ir a cenar temprano. Pero antes de terminar, vamos a ver lo que aprendimos hoy. Lo que aprendimos hoy no va a haber preguntas. No quise poner preguntas porque creo yo que al menos las que se me ocurrían eran un poco fuertes. Entonces mejor que ellos mismos tengan su conciencia, ¿verdad? ¿Qué preguntas pueden salir de aquí? Porque eso de ser inmóvil, a veces hasta nuestra propia apariencia, ¿verdad? Podemos tener conflictos, pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? Estábamos apartados y éramos enemigos. En algún momento de nuestra vida fuimos enemigos y estuvimos apartados de la voluntad de Yahweh. Aún siendo creyentes, o evangélicos o cristianos, como lo nombre, teníamos muchas costumbres y muchas cosas que nos apartaban de Yahweh o nos apartaban de la enseñanza completa de Yahweh, porque teníamos o excluíamos mucho de la voluntad del Padre. Entonces, aún nosotros estábamos apartados, como le dice Pablo a los colosenses, en aquel tiempo ustedes estaban apartados, ¿verdad? Pero fueron rescatados. Y segundo punto es, nuestros pensamientos eran malos. Nosotros teníamos otra idea de lo que era justo. Nosotros teníamos nuestro propio pensamiento, nuestra forma de juzgar. A veces juzgábamos al vecino sin conocer sus costumbres, sus motivos, y los vecinos pues nos juzgan a nosotros sin conocer nuestras costumbres y nuestras formas de vivir, ¿verdad? Entonces, si nos amoldamos a lo que Yahweh nos dice que debemos de tener por justo y por correcto,
vamos por buen camino, aunque hablen nosotros. De lo mismo va a suceder a partir del capítulo 2. Estas palabras que Pablo les está diciendo es el preámbulo para poder entrar al capítulo 2, que han sido muy juzgados culturalmente los de Colosas. Entonces, nosotros debemos tener nuestros pensamientos conforme a la palabra de Yahweh. El siguiente punto, tenemos que permanecer firmes en la fe. Eso es importantísimo, como ya lo vimos. Es muy sutil el mundo. El mundo es completamente sutil. Para cuando acordamos, ya estamos incluyendo en nuestra vida muchas de las costumbres del mundo, porque así es como se han hecho las grandes evoluciones culturales y los grandes cambios. En nuestros días, la moda cambia rapidísimo, pero hace 50, 100 años, la moda, yo lo dije en alguna ocasión, antes, qué esperanzas que para agosto o junio ya conociéramos el modelo 2025. No, eso era en diciembre. En diciembre o enero estábamos a expectativas para ver los coches modelo 2025, 2000X. Ahora ya sabemos, desde medio año antes, ya sabemos qué va a cambiar. Y las modas están cambiando. El iPhone 2015 ya salió, apenas lo compras y ya salió el 2016. ¿Cuándo los vas a alcanzar? La moda está cambiando y el mundo está cambiando de manera muy rápida. Y eso es lo peligroso, que las cosas están cambiando tan rápidamente, que no nos damos cuenta de cómo o cuándo nos empezamos a deslizar. Porque estamos viendo los cambios tan rápidos que en nuestra vida a veces hay cambios aún sutiles y nuestra vida se empieza a moldar a la de este mundo. Entonces, al revés de ser fácil de detectar, es más difícil de detectar cuando los cambios son tan rápidos. Debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida y poder discernir cuándo nos estamos deslizando y cuándo no. Y lo más básico, lo más importante es conocer la palabra de Yahweh para poder entender cómo nos vamos moviendo en esta vida. Y el último punto es, tenemos una esperanza la cual abrazar. Pablo les dice, ustedes ya tienen esa esperanza que se les fue predicada. Creyeron en Yahushua como su Mesías. Esa esperanza sigue siendo la misma esperanza que tenían ellos hace 2000 años, es la misma esperanza que tenemos nosotros ahora en nuestros días, que es la vida eterna y la resurrección de los muertos. Entonces estamos exactamente en esa idea, en el mismo nivel que los colosenses. Seguimos esperando así como ellos esperaban, nosotros seguimos esperando el regreso de nuestro Mesías para poder vivir una vida ahora sí que perfecta, ¿verdad? Cuando venga el Mesías y haya resurrección, todo ahora sí va a entrar en una perfección y vamos a poder, ahora sí como dice la palabra, ya no habrá lloro, ya no habrá crujir de dientes, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Pero seguimos esperando esa promesa y tenemos que tenerla bien abrazada y, como dijimos, sin deslizarnos y sin movernos. Como les dije, no va a haber preguntas, ya se imaginarán que hay muchas preguntas y si pueden ser algo complicadas o algo fuertes, y mejor se los dejo a su libertad de hacerse sus preguntas. ¿Qué tanto, por ejemplo, qué tanto te has movido en esta vida? ¿Qué tanto te has deslizado al mundo? Es una de las preguntas que no la escribí, pero que podemos analizar en nuestra vida. ¿Qué tanto te has deslizado hacia el mundo? ¿O qué tanto te ha llevado el mundo en tu vida, verdad?